Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Reflexiones y Aprendizajes para Pymes que realizamos en el marco de nuestro programa de dirección de pequeñas y medianas empresas y especialmente hoy en el marco de nuestro nuevo programa online Desafíos PYME 2021. A través de este nuevo programa los invitamos a desafiarse y a encarar con coraje el 2021. Pueden pedirnos información a través del chat o escribirnos por mail a través de la página web. Soy Inés Ahores, trabajo en el segmento PYME del IAE y seré quien acompañe y modere al profesor y sus invitados hasta las 10 de la mañana que dura esta charla. Les voy a pedir como siempre que nos dejen sus preguntas a través del chat para yo podérselas leer al profesor al finalizar la exposición. Ahora sí, le damos la bienvenida al profesor Roberto Lucchi, que hoy nos trae dos invitados de lujo, Juan Manuel Hoyo de la empresa Yerí y Juan Esteban Machado de SMBO. Roberto es profesor full time del IAE, del área de operaciones y tecnología, es director del Centro de Negociación y Resolución de Conflictos Consensus, y además es asesor y director de empresas. Bienvenidos a todos. Bueno, muy buen día. Gracias, Inés, por estas iniciativas, la verdad que son tan valiosas para toda la comunidad PYME. Bueno, la comunidad PYME es realmente un activo, ustedes lo saben, muy importante para el IAE, y por eso, de alguna forma, todo lo que podamos hacer para ayudar estos momentos complicados que nos han tocado vivir, bienvenido sea. Les cuento muy brevemente por qué llegamos y por qué Juan Manuel y Juan Esteban están hoy con nosotros. Es muy común, ellos son egresados del programa de PME, o sea, de Pequeña y Mediana Empresa del IAE, son los dos egresados, y suelen, digamos, conformarse directorios de personas que han hecho este programa y deciden de alguna forma reunirse en forma, podemos decir, mensual, para poder compartir dilemas empresariales y ayudarse como si fuera un directorio. A mí me tocó, yo hace años que trabajo en estas iniciativas, y en este directorio percibí cómo la pandemia nos fue llevando por ciclos muy distintos. Al principio, este directorio estaba como con la angustia del día a día, cómo salir, cómo sobrevivir. Era la ola que vino encima, el tsunami, y era decir, bueno, ¿cómo braceo para al menos poder respirar? Y esas fueron las primeras reuniones, me acuerdo, marzo, abril, mayo. Y luego comenzaron algunas de las empresas a encontrar, como puedo decir, luces distintas y casi una oportunidad de reinvención disruptiva del negocio, de innovaciones y de aceleramiento de cambios que pienso que en épocas normales por ahí hubiesen tardado mucho tiempo y que tienen que ver, ellos van a comentar, con repensar los puestos de trabajo, repensar el concepto de activo físico, repensar la digitalización del negocio, en fin. No quiero adelantarme porque eso va a ser tema de esta charla. Así que me pareció muy importante cuando Inés me dijo, ¿qué hacemos para un poco vincularnos con este proyecto que va a lanzar el IAE de Desafíos 21? Decir, bueno, ¿por qué no hablar con empresarios que ya han pensado en el 2021? Y han pensado mucho más allá del 2021. Así que la idea es que compartan ellos la experiencia empresarial, y la idea, más o menos estructurada, va a ser que les van a comentar básicamente cómo transitaron la crisis, y después van a hacer mucho hincapié en esto que yo comentaba, reinvención y rediseño a futuro de los negocios. La idea es que ellos van a presentar un máximo de 15 minutos cada uno, entre 10 y 15 minutos, y luego va a haber un espacio abierto de preguntas hasta las 10 de la mañana para que ustedes interactúen con nosotros, tanto conmigo como con los dos invitados. Bueno, entonces, adelante, Juan, ¿quién va a empezar? Juan Manuel. Arranco. Bueno, buen día. Gracias por la invitación. Gracias, Inés. Gracias, Cecilia. Gracias, profe querido. Bueno, mi nombre es Juan Manuel Hoyo, como todos pueden ver. Soy el titular y gerente general de Diseño Geri. Brevemente les doy una introducción qué es Diseño Geri. Seguramente algunos nos conozcan y otros no. Diseño Geri, digamos, o sea, está insertada dentro de la actividad de la salud. Nosotros somos productores de equipamiento médico en la Argentina. Nuestros capitales son nacionales, nuestra sociedad está conformada por el 100% de capitales nacionales. Diseño Geri es una empresa que fabrica tecnología asistiva. Para aquellos que no saben qué es la tecnología asistiva, en este caso son sillas de ruedas especiales a medida para patologías de alta, baja y media complejidad.
Nuestra organización es una organización, digamos, un poco simbiótica, y uno puede decir que es una organización que tiene, digamos, o sea, distintas inserciones. En un mismo ámbito de trabajo conviven tres actividades distintas, que es la actividad metalúrgica fuerte, pesada, como fábrica y como fábrica industrial. Tenemos un segmento que es el que está destinado directamente a la salud, donde tenemos un director médico, donde tenemos técnicos ortopedistas y obviamente consultorios. Y después, digamos, la otra parte que estaría más ya destinada a lo que es las áreas de negocios y las áreas de administración y diseño industrial y regulaciones de ANMAT. Es una organización que ya tiene alrededor de casi 25 años, estamos ya yendo próximamente a los 25 años, tenemos presencia en todo el territorio nacional, en las 23 provincias, una presencia ya consolidada desde hace, por lo pronto, ya más de 15 años. Estamos también extendidos en los últimos 10 años, iniciamos una regionalización que tiene que ver con la apertura de distintos países, y hoy ya tenemos presencia no solamente de equipos, sino que tenemos presencia de marca fuerte en Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, obviamente, al cual es un segmento que estamos desarrollando muy fuerte entre el año pasado y este año, y nos insertamos a partir de la pandemia un nuevo contexto en Puerto Rico y en Colombia directamente. Como empresa, digamos, que fabrica tecnología asistiva, y en este caso, digamos, o sea, tiene directa conexión con pacientes con distintas discapacidades, como dije anteriormente, desde las más complejas hasta las menos complejas. Trabajamos y nos definimos como empresa social, una empresa social que tiene como pilar no solamente la producción del equipamiento médico, sino que tiene además, digamos, un compromiso que está traducido a nivel nacional e internacional con workshops que damos de capacitación. Hasta antes de la pandemia, todos los workshops que se iniciaban tenían como característica que sean presenciales, o sea, físicamente nos trasladamos a los distintos países y a las 23 provincias a lo largo de todo el año, todo el equipo se trasladaba, los equipos que capacitan. La idea de la capacitación surgió, digamos, y por eso, digamos, es un rol protagónico dentro de como empresa social, surgió la capacitación en función de la necesidad que había de poder, digamos, o sea, desarrollar un producto que cumpla con sus cualidades terapéuticas a la hora de poderlo insertar y a la hora de poderlo colocar en el paciente, y eso no sucedía, así que bueno, vimos que la capacitación era un lugar donde teníamos que tener una fuerte presencia. Y así, bueno, lo logramos en los últimos 10 años fuertemente. Esa capacitación además tiene que ver que va dirigida no solamente a profesionales, sino que va dirigida a los usuarios, y va dirigida también a las familias. Un poco en resumen les cuento, porque la capacitación es un pilar fuerte de una empresa como la nuestra, ¿sí? Y tiene que ver esto, digamos, o sea, respecto a la actividad y el rol que juega el producto, ¿sí? Nosotros cuando producimos un equipo, ustedes imagínense que nosotros, en los casos más complejos, producimos equipos para pacientes que tienen parálisis cerebral, son PC, en distintos grados, y en este caso, digamos, o sea, toda nuestra línea de productos está certificada por ANMAT. ¿Qué significa esto? Que todos nuestros productos tienen trazabilidad. Ahora, eso puede ser, digamos, o sea, un beneficio o no. Nuestro producto nace de una prescripción médica, o sea, nuestro producto no puede, digamos, o sea, ser indicado, digamos, o sea, bajo otra nomenclatura, está directamente indicado por la prescripción médica. Y en esa prescripción médica, digamos, donde se detalla patología, se detalla, digamos, una serie de campos antropométricos que definen, digamos, el producto hecho a medida que va hacia ese paciente, desde una butaca hasta, digamos, o sea, toda la estructura física del producto. Ahora, tiene que ver esto, digamos, o sea, y por eso es la capacitación, y por eso pongo foco en la capacitación, y eso fue lo que nos lanzó también a otros países a ponerlo en vía de desarrollo, porque un paciente, digamos, que recibe un equipo donde las medidas están mal tomadas, es un paciente que queda mal posicionado, es un paciente que se propone, digamos, o se propulsa una segunda discapacidad, esto lo dice la OMS también, digamos, y lo aclara muy bien en su acepción de discapacidad, y produce, como ya les dije anteriormente, una segunda discapacidad, con lo cual, digamos, ya la función terapéutica, digamos, del equipo va directamente relacionada con la postura y posicionamiento del mismo usuario. Así que bueno, por eso pusimos foco en el tema de capacitación. La verdad que nos cambió mucho el escenario, y pasando un poco
al rol de lo que pasó, digamos, o sea, dentro de lo que es el contexto de la pandemia. Hago un paréntesis y les digo, bueno, no, cuáles son un poco los stakeholders que nosotros manejamos hoy en la empresa. Digamos, tenemos varios grupos, pero dentro del mercado interno, en Argentina, el local, tenemos varios grupos, o sea, donde está dividido en lo que son obras sociales y medicina prepaga y ERT. Por otro lado, trabajamos con distribuidores y ortopedias a nivel nacional. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con fundaciones, pacientes particulares, etcétera, ¿no? Un poco marco esto porque los roles son muy distintos, o sea, y cada player, o sea, juega de forma distinta dentro del mercado. Generalmente nosotros en las provincias, o sea, trabajamos con la intermediación, o sea, trabajamos con distribuidores, que en este caso la mayor parte son ortopedias, que a su vez traccionan con obras sociales locales o medicinas prepagas que están descentralizadas. Nosotros trabajamos con la totalidad de la medicina prepaga en la Argentina y trabajamos con, digamos, las más importantes y las más grandes de las obras sociales también. Lo cual también tiene su juego y su doble rol, ¿no? Porque como les dije anteriormente, digamos, tenemos obras sociales y medicinas prepagas que están centralizadas, o sea que la compra la hacen desde Buenos Aires para todo el país, y muchas de ellas también están descentralizadas. Un poco el juego que nosotros establecemos, y no me quiero extender, Robert, vos me vas marcando el tiempo, un poco, digamos, o sea, el escenario de la pandemia, la realidad es que frenó todo. Nosotros somos obviamente de una actividad esencial, nunca paramos en el contexto pandémico, pero la verdad que, digamos, o sea, surgieron situaciones de conflicto bastante importantes a la hora de tener que enfrentar determinadas situaciones, ¿no? Y yo voy a tratar de hacer un esquema general un poco de qué fue, digamos, cómo fue como equipo. Nuestro equipo está conformado, brevemente les cuento, por una directora de Administración y Finanzas, está conformado por un director de producción, está conformado por una directora de Diseño y Reingeniería, está conformado además también por una directora que se encarga, es la directora técnica de ADMAT, por un director del área de postura y posicionamiento, que es el técnico, digamos, es el director del área técnica, por un director médico y por un director comercial. El equipo lo que hizo fue, ante la pandemia, bueno, y la incertidumbre y todo lo que surgió, y la parálisis en realidad que tuvimos, o sea, fue reunirse, y nosotros traccionamos mucho como equipo y como cadena de valor, o sea, entendemos muy bien y tenemos muy bien integrado el concepto de cadena de valor. Ninguno da un paso sin saber que en la programación puede afectar a otro. Así que en ese sentido, digamos, sabíamos que los frentes a trabajar desde la parte de administración, finanzas y economía, era trabajar el tema impositivo fuertemente, iba a ser el tema de la baja en la recaudación, seguramente iba a haber una merma en la recaudación por la inactividad que la pandemia, digamos, contextualizaba. Por otro lado, íbamos a tener una parálisis también en el sector de proveedores. Nosotros tenemos una cadena, digamos, más o menos, para que se dé una idea, nuestros proveedores son alrededor de casi entre 180 y 150 proveedores tenemos en forma continua, que iban a dejar de abastecernos porque no eran proveedores esenciales, si bien trabajan para abastecer a una actividad esencial como la nuestra, pero ellos no están declarados como esenciales, o sea que había que hacer rápidamente, digamos, o sea, dentro del stock que nosotros tenemos y que tenemos controlado y medido, había que analizar, digamos, o sea, cuánto era lo que podíamos producir, porque de hecho tenemos equipos para producir siempre en cartera, así que bueno, había que trabajar fuertemente eso, había que trabajar fuertemente el tema de la venta, y había que tener una actitud muy proactiva respecto a lo que era puntualmente el trabajar con los familiares y con los usuarios, en realidad, que estaban, o sea, requiriendo el equipo y que los plazos se iban a prolongar. Independientemente de eso, también sabíamos que teníamos que ver dentro de ese rol protagónico que nos tocaba, que eran todos estos frentes de tormenta, era ver, digamos, o sea, qué oportunidad se podía presentar dentro de este contexto. Y la verdad que la descubrimos, y la verdad que lo vimos, y la verdad que, digamos, eso aceleró un plan de trabajo que ya estaba más o menos armado de acá para 5 años, que tiene que ver con la regionalización de la empresa, que tiene que ver con la apertura de nuevos mercados, que tiene que ver con una política de pricing que nosotros cambiamos ahora, y que, digamos, ya, la realidad es que la pandemia, digamos, ayudó a esto, ¿no? Digamos, ya, en este sentido, esos stakeholders empezaron a jugar de forma distinta, más que nada que lo que son las obras sociales y las medicinas prepaga, empezó a jugar con una idea donde ya quiere, digamos, o sea, directamente eliminar el intermediario, o sea, no quería trabajar con el intermediario, sino que por un tema económico empezó a buscar la compra directa hacia la empresa, y bueno, y eso hizo que nosotros replanteáramos una política comercial, o sea, ya hicimos una reestructuración comercial,
También nos dio un fuerte contacto, si bien ya lo teníamos, fortalecimos el contacto con países como Brasil, iniciamos el contacto fuerte y las primeras operaciones comerciales con Colombia. Se multiplicaron la cantidad de workshops y seminarios y programas que nosotros dimos a través de la plataforma, o sea, se dispararon determinadas situaciones que tienen que ver con análisis de costos para adentro y cómo trabajar el costo y bajar el costo. O sea, toda la dinámica se activó en función de ir resolviendo la coyuntura que se presentaba, una coyuntura que nos llevó drásticamente en un principio a contextualizar que lo primero que había que hacer era desarrollar un protocolo de bioseguridad, digamos, para trabajar, que nosotros fuertemente lo implementamos. Desde el primer día implementamos el primer protocolo. Creo que fuimos los primeros que empezamos a usar barbijo cuando se decía que no había que usarlo y que no era obligatorio. En toda la empresa ya se utilizaba el barbijo. Obviamente nosotros trabajamos con la parte médica, porque tenemos médicos, etcétera, etcétera, y además con la atención de pacientes, pero impulsamos todos los protocolos, hicimos desinfecciones en toda la empresa, empezamos a trabajar con protocolos y normas de bioseguridad, con respecto al traslado de los equipos, con respecto a la entrega de los equipos. Así que, digamos, o sea, esa primera fase fue así, y después otros frentes, como ya les dije, temas impositivos, y el tema de sostener, digamos, o sea, toda la estructura económico-financiera de la empresa, que la verdad que se hizo. En ese contexto se supo y había que trabajar fuerte con el tema de proveedores. Nosotros sabíamos que no podíamos dejar de pagar y, digamos, aquellos compromisos asumidos con los proveedores en función, y no lo hicimos, obviamente, en función de que, digamos, sostenerlos a ellos era garantizar, y, digamos, o sea, como socios estratégicos era garantizar, digamos, o sea, nuestro futuro, y así lo fue. Y bueno, digamos, los distintos frentes los fuimos utilizando. Pero importante esto, digamos, o sea, qué es lo que vimos, o sea, frente a la pandemia, qué es lo que vimos y cómo nos reinventamos, y bueno, surgió esta idea de que es el momento oportuno para crecer con sucursales, es el momento oportuno para crecer en nuevos mercados, o sea, y tener más presencia, y empezar a trabajar con una idea que tiene, digamos, o sea, tres tipos de ¿cómo se llama?, de acepciones. O sea, la primera sería trabajar con el mercado interno, obviamente local. El segundo sería trabajar fuertemente, como ya lo venimos haciendo, pero más fuerte, con todo el tema de ONG y fundaciones a nivel internacional, con la Walkabout Foundation, o sea, con distintas organizaciones que están trabajando con la discapacidad, puntualmente con la tecnología asistiva. Y la tercera es trabajar ya con el mercado externo. Así que en este contexto, digamos, o sea, reafianzar y relanzarnos con una empresa mucho más regional y mucho más fuerte. La idea es llegar al 2022 a México y poder, digamos, o sea, tener una posición en México. Estamos explorándolo, pero bueno, creo que para un argentino pyme, donde nuestra cadena, para que se dé una idea, tenemos casi 50 personas de planta permanente, y después, más allá de estos colaboradores, tenemos otros casi 70 colaboradores que también están en forma indirecta, trabajando casi exclusivamente para la empresa, con lo cual tenemos un número de familias y colaboradores bastante importante. Sí, Juan, digamos, queda un minuto para el tiempo asignado, así que yo te diría, si alguien te preguntara, tipo periodismo, diría, señor Juan Manuel Hoyos, usted es empresario argentino, pyme, digamos, que parecería imposible de la Argentina, ¿esta pandemia le permitió, digamos, repensar su negocio o fue simplemente angustia? ¿Qué diría usted? No, para nada, angustia para nada. La verdad que angustia, nosotros en el equipo tenemos una máxima que es, digamos, o sea, que el permanente esfuerzo y trabajo, digamos, o sea, no nos lleva en ningún momento a la angustia. Obviamente, digamos, no hay que escapar de que los primeros 10 días, o sea, toda la incertidumbre, digamos, nos avanza. Ahora, hay que tener algo en cuenta, los que trabajamos en la actividad de la salud, puntualmente, yo hace 20 años que estoy en la actividad de la salud, y todo el equipo, digamos, que trabaja conmigo en la actividad de la salud, digamos, o sea, la angustia no existe, o sea, lo que existe es reinventarse y ver dentro de estos caminos, o sea, qué oportunidad hay, pero primero abordando el tema, digamos, sanitario. Nosotros primero nos focalizamos en el tema sanitario, o sea, puntualmente en ver cómo introducíamos más normas de bioseguridad, las que teníamos, muchas más, para estar tranquilos y saber de que hasta en consultorio podíamos seguir atendiendo pacientes en el caso que fuera muy necesario, y de hecho lo hicimos.
con todas las autorizaciones y los permisos correspondientes. Pero por otro lado, o sea, sabíamos que era una gran oportunidad, respecto a una política de pricing, o sea, respecto a, digamos, o sea, poder regionalizarnos y poder llegar con una herramienta firme de comunicación y estar muy presentes, o sea, con otros países, que ya lo hicimos, porque de hecho nosotros participamos con presencia en Brasil, en la Feria de Hospitalar, ahora íbamos a estar en FIME en Miami, bueno, acá en la Argentina siempre estamos en todos los eventos, lo mismo que en Paraguay, lo mismo que en Chile, en todas esas expos siempre tenemos presencia, pero no es lo mismo, o sea, la llegada fue otra, así que la verdad que nosotros realmente en este contexto vimos una oportunidad y no hubo margen, ni hay margen para la tristeza, la angustia, la verdad que no. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muy bien, igual vas a estar abierto para preguntas que te pueda hacer el público. Bueno, señor Juan Esteban Machado, que piensen ustedes que él viene de los servicios. También buscamos que haya una visión industrial, Juan Manuel Hoyo, y ahora una visión desde los servicios de Juan Esteban Machado. Adelante. Buenos días a todos, buenos días. Muchas gracias, Roberto, por la invitación y a todo el IAE. Bueno, efectivamente, como contaba Roberto, nosotros somos abogados prestadores de servicios, devenidos empresarios. Digo esto porque, bueno, nuestra hoy empresa, podríamos decir digital, arrancó como tantos otros estudios jurídicos. La realidad nos empezó a fijar las condiciones y en función de eso tuvimos que ir adaptándonos. Hago una breve introducción de dónde venimos para que se entienda y después hablo un poco de la pandemia. En el año 2009 arrancamos como un estudio tradicional y nos fuimos focalizando cada vez más en la administración y la gestión de grandes carteras de casos. Llegó un momento que con nuestros socios la verdad que estábamos desbordados de casos y de carpetas. Fue ahí donde yo sentí que tenía que perfeccionarme porque como abogado no tengo ninguna formación empresaria. Somos de los que miramos una planilla de Excel y salíamos corriendo. Entonces, bueno, sentí que teníamos que hacer algo porque si no, la ola nos pasaba por encima. Entonces, en el año 2016 hice el DPME, que la verdad que, bueno, para mí fue muy revelador, y empecé a encontrar un montón de herramientas para armar lo que hoy es esta empresa digital. Básicamente, cuando uno crece mucho en volumen, en nuestro caso de casos, de juicios, de reclamos, trabajamos para compañías de seguros, es nuestro fuerte, digamos, pero ya hoy arrancamos solo con compañías de seguros, hoy estamos manejando muchas carteras de juicios de distinto tipo, digamos. Los datos y los sistemas fueron la única herramienta como para que podamos empezar a gestionar los casos, ¿no? Yo recuerdo mucho en el DPM cuando hablábamos de delegar en control. O sea, me generaba mucha incertidumbre por aquellos días pasar los casos que un cliente nos encomendaba a los socios del estudio, a una persona con menos experiencia, y obviamente hacer un control con nuestro mayor esfuerzo, pero sin desconocer que la realidad te termina tapando cuando la cantidad de casos supera las posibilidades de trabajo de todos nosotros. Entonces ahí arrancamos con un sistema, un software a medida, que nuestra experiencia de muchos años de trabajar en este negocio nos permitió desarrollar de manera personalizada con un desarrollador, para poder empezar a controlar esas grandes carteras de juicios, y finalmente, ya hace unos 3 años, empezamos con lo que yo entiendo que es el gran quiebre del estudio, que es poner un sistema de business intelligence sobre la base de datos. Sobre una herramienta, la verdad, muy, muy disponible hoy para todas las empresas, inclusive las pymes, una herramienta, y no soy vendedor de Power BI, pero sí tengo que decir que fue una herramienta que a mí me resultó
de fácil acceso. Entiendo que Microsoft en su momento la desarrolló justamente para hacerla masiva. Entonces, de golpe, las pymes empezamos a tener herramientas que manejaban las grandes empresas, que podían empezar mejor dicho, que solo utilizaban grandes empresas por un tema de costos, ¿no? Me pasa muy a menudo hoy en día que hablo con grandes empresas que utilizan las mismas herramientas a las que hoy un pyme puede acceder y antes no. Me parece que esto es algo muy importante. No solo porque se puede profesionalizar una pyme como entiendo que nos ha pasado a nosotros, sino porque empezás a hablar el mismo idioma que las grandes corporaciones. Entonces yo creo que esa fue la etapa donde, en función del Business Intelligence, empezamos a armar distintos ratios de gestión muy propios y muy relacionados a nuestro know-how, y en función de esos ratios de gestión de los casos, le pudimos empezar a dar la impronta de gestión que nosotros le queremos dar a esos casos, ¿no? Que es particular, y a través de la cual siempre pretendemos diferenciarnos de la competencia, digamos, hacer algo distinto a lo que se venía haciendo. Entonces, ya desde el 2016 a la fecha, veníamos en este proceso digital y siempre con la intención de poder trabajar desde la nube y a distancia, cuestiones que para estudios jurídicos de hace 5 años, la verdad que no era algo tan común. Creo que hoy también hay muchos profesionales que se han dado cuenta que tienen que avanzar en este punto. Nosotros por suerte ya veníamos en el camino de la digitalización, y bueno, la pandemia, y ahora me empiezo a meter un poco en la pandemia, claramente nos sirvió de tobogán para profundizar la línea de trabajo, para consolidar la información, para depurar los ratios de gestión, y la empresa la empresa digital empieza a ser un producto distinto a los servicios jurídicos que seguimos prestando, por supuesto, pero ya empieza a tener vida propia. Entonces, y por ejemplo, nos permitió que a la semana del inicio de la cuarentena tuviéramos al 100% de nuestros colaboradores trabajando desde su casa sin ningún problema. Digo, nosotros como mayores responsables de la organización, pudiendo controlar esa gestión y pudiendo establecer los estándares de calidad que pretendemos darle a la gestión, ¿no? Y algo muy importante, poder premiar y poder incentivar los resultados reales que muestran los datos, ¿no? Como abogados nosotros tenemos mucha habilidad, a veces de palabra, de venta, de muestra de resultados que a veces son subjetivos, ¿no? Yo siempre decía, veamos los datos para ver quiénes somos, ¿no? Porque me parece que por ahí es donde pasa la cuestión. Entonces, en una semana y en pandemia pudimos estar todos trabajando de manera remota, 100% online, con mejores resultados, siendo más efectivos, y de golpe con la gente, más allá de los trastornos que nos generó la pandemia en los primeros meses, con mayor disponibilidad de tiempo para desarrollar su vida personal, digamos, ¿no? Yo siempre pensé, nosotros siempre pensamos que esta cuestión de la digitalización y el trabajo a distancia, no, obviamente que hay empleados, yo entiendo, que tienen mayor disponibilidad de tiempos, más energía para dedicarle a su propia vida y no estar trabajando 12 horas por día. Creo que eso lo pudimos lograr rápidamente. También creo mucho en los picos de energía. No creo que toda la gente tenga su pico de energía durante el día en el mismo momento. Creo que la jornada de 9 a 18 ya quedó obsoleta hace rato. Entonces, esta cuestión digital y la posibilidad de que gestionar a la distancia
nos permite aprovechar los picos de energía de todos, digamos, ¿no? Que cada uno trabaje con todo su potencial en el mejor momento y donde se sienta más cómodo y pudiendo dedicarle también horas del día a su propia calidad de vida. Entonces rápidamente el estudio siguió trabajando en la pandemia, yo creo que mejor que antes. Entonces, ahí empezamos a entender que nosotros habíamos hecho intentos de 2 días por semana de home office, un poco premiando cumplimiento de objetivos con determinadas personas, pero no terminábamos de tomar la decisión de lo que yo hoy creo que está instalado, y es que nosotros podemos prestar servicios desde cualquier lugar del mundo sin necesidad, salvo, bueno, la parte presencial de las audiencias judiciales, pero salvo esa cuestión, todo lo que es la gestión del caso y de la cartera, y lo que tiene que ver con el negocio de nuestros clientes, o gran parte del negocio de nuestros clientes, se puede gestionar desde cualquier lugar del mundo. Tal es así que este año, justo antes de la pandemia, estuvimos en Madrid teniendo algunas reuniones y mostrando lo que estamos haciendo, y la verdad que hemos recibido mucho interés del viejo continente por cuestiones que nosotros dábamos por hechas, y la verdad que no las hemos visto hasta ahora. Seguramente hay estudios que estarán haciéndolo, pero lo que hemos visto no están tan enfocados en la gestión de los servicios jurídicos de la manera que lo estamos analizando nosotros. Entonces, bueno, la pandemia empieza a mostrarnos que podemos ser me costó un poco al principio decir que somos una empresa digital, pero sinceramente, a la luz de los resultados, yo creo que hoy lo somos. Somos un estudio jurídico con una naturaleza de un servicio básicamente local por el tipo de trabajo que hacemos, y de golpe estamos pensando en que podemos gestionar todo el país, y por qué no otros países de Latinoamérica, y por qué no Europa, al menos en donde tenemos sistemas jurídicos similares, ¿no? Entonces, la verdad que hemos visto en la pandemia una gran oportunidad, hemos profundizado el teletrabajo, notamos que la gente, más allá de la incertidumbre propia de la pandemia, está, asumo yo, me lo han dicho algunos, más feliz en este aspecto, juega más libre, no está tan pendiente del cumplimiento de horarios y estas cuestiones. Y además hemos bajado costos y hemos encontrado mayor rentabilidad en el negocio. Cuestiones que la verdad que en este momento, obviamente, no todo es color de rosa, como se los cuento, estoy hablando solo de la parte de la digitalización. Pero bueno, la pandemia genera algún tipo de alertas más de mediano plazo sobre nuestro negocio, pero bueno, tiene que ver más con la siniestralidad, que bueno, asumo que en la medida que se vayan levantando las restricciones a la circulación y las empresas puedan volver a trabajar, son índices que van a volver a la normalidad, y ahí nos vamos a encontrar gestionando una gran cantidad de casos, y ahora sí podemos decir, vamos a poder hacerlo, con una incidencia del teletrabajo mucho mayor, con una baja de costos importante en la estructura, en la oficina, en los metros cuadrados, en el tipo de oficina. En algún momento pensé en hacer la empresa totalmente virtual, y después, bueno, también entendí que trabajamos con distintos perfiles de personas, mucha gente no, somos 50 personas, unos 20 abogados, y muchos estudiantes avanzados, y bueno, cada uno a veces tiene sus necesidades y sus visiones, y me parece que hay una camada de millennial que
todavía le sigue, todavía no, digo, y lo valoro, el tema de juntarse en el puesto de trabajo, la cuestión social, pienso yo en las salidas después del trabajo. Entonces, bueno, hay que atender esta necesidad de las personas, y estoy pensando en una vuelta a la nueva normalidad con una comparecencia opcional al estudio. Opcional, y tratar de ir generando dentro del estudio una cultura de valores, ¿por qué no?, de disfrute. O sea, la famosa mesa de ping-pong de Google estuvo muy bien pensada, digamos, tiene que ver con muchas cosas. Y yo creo que si todo el mundo puede hacer su trabajo a la distancia, ir al estudio tiene que generarle un valor agregado, digamos. Tiene que disfrutarlo en algún punto. Entonces, bueno, bajamos costos, vamos al estudio, nos vemos menos, pero sumamos momentos de calidad. Esto yo creo que repercute en la motivación de las personas, y obviamente en los resultados. O sea, en servicios, la motivación de las personas es fundamental. Y la lucha por los talentos tiene que ver con esto. El que motive verdaderamente, ¿no? Y el que motive e incentive obviamente económicamente, es el que se va a quedar con las mejores personas. Y para eso, bueno, hay que repensar el concepto de estudio jurídico tradicional que vivimos durante todos los años. Y por otro lado, y con esto ya voy redondeando, empezamos a tener una gran base de datos con una serie una cantidad de información que yo creo que va a ser cada vez más valiosa. Yo, como siempre digo, cuando nos juntamos en el directorio, la verdad que analizando los datos de mis clientes yo estoy aprendiendo mucho. Y la verdad que como abogado de finanzas no entendía un pomo, pero cada vez las voy comprendiendo más. Entonces, bueno, el proceso digital de la empresa, impulsado por la pandemia, nos empezó a generar otras posibilidades de negocio. Estamos aprendiendo, tenemos un producto que cada vez acumula mayor cantidad de datos y sobre el cual con el Power BI podemos ir segmentando esa información de manera muy interesante. Yo creo que, como siempre hablo con mis socios o hablamos con nuestros socios, lo que hemos hecho está al alcance de todos, digamos, no descubrimos la pólvora. Donde sí creo que está nuestro diferencial y donde puede estar el diferencial de cada uno es de la manera en que segmentamos la información y de la manera en que la analizamos para gestionar distinto. Cuando hablamos de gestionar distinto, siempre estamos apuntando a conseguirle más rentabilidad al cliente. O sea, si nosotros le conseguimos rentabilidad al cliente, nos van a seguir contratando, asumo yo. Por eso, el criterio con el cual vamos armando los distintos indicadores y vamos midiendo la gestión de distintas maneras, creo que es el diferencial que cada uno le puede dar, y en nuestro caso no tengo dudas que eso es así. Obviamente un montón de camino por recorrer, lejos estamos de haber llegado a la meta, y además siempre repito una frase que escuché en España este año, respecto a la inteligencia artificial, ¿no? Alguien decía, todos estamos corriendo la misma carrera, ¿quién la va a poner a funcionar primero? Sobre todo en el sector de seguros, ¿no? Si no hay datos ordenados y bien guardados, eso me quedó grabado, ordenados y bien guardados, no hay inteligencia artificial posible. La inteligencia artificial se nutre de bases de datos, y armar una buena base de datos lleva mucho tiempo y muchos años, con lo cual yo creo que vamos por el camino, ya llevamos varios años alimentando esa base de datos y la seguimos perfeccionando.
Y bueno, tal vez esta empresa digital en el futuro sea un algoritmo que haga el trabajo por nosotros. No lo sabemos, pero bueno, nos damos la oportunidad Bien. yo creo. Así que eso es tan importante. Roberto, ¿me decís? Bueno. No, decía, digamos, se había cortado un poco, pero bueno, se entendió al final. Bueno, Juan, muchísimas gracias. A ver, Inés, digamos, con el público, a ver, que Bueno, puede tenemos interactuar. preguntas. Tenemos muchas gracias a los dos por compartirnos estas experiencias. Tengo pregunta para los dos, así que puedo hacer uno y uno, si les parece. Dale. Los vamos Por favor. alternando. Dale. Juan, preguntan, Graciela pregunta, ¿qué incidencia tienen de productos importados en su producción? Es buena la pregunta, digamos, o sea, porque eso condiciona la productividad, es cierto, es correcto. Mirá, el tema es el siguiente, nosotros nos dedicamos, y Graciela, esto es importante, ¿no? Dentro de nuestro planning productivo y nuestra parte de diseño y desarrollo y reingeniería, por diversos factores, desde el año 2005, 2007, nos dedicamos a sustituir, digamos, o sea, todos los componentes importados con los cuales, o sea, en caso de materias primas que trabajamos desde el exterior. Así que la realidad es que trabajamos muy fuerte el tema de matricería y todo lo demás. Si uno ve el producto terminado, sin algunos accesorios, como por ejemplo el tema de almohadones, porque el resto de accesorios sí los reemplazamos, hicimos desarrollos locales y que funcionan muy bien y que son muy competitivos en el exterior, como puede ser una apoyacabeza, como puede ser un respaldo, obviamente la butaca que la hacemos el 100% nosotros. Uno puede decir que el 98% de nuestro producto tiene manufactura y materia prima nacional. Por eso nosotros siempre decimos, y de hecho cuando nos presentamos en el Ministerio de la Producción, con los distintos ministros, en las distintas etapas de los distintos gobiernos, siempre decimos lo mismo. Somos una empresa que fabrica el 98% de un equipo de base nacional y que ha recibido hasta premios internacionales. Entonces, sí hicimos la sustitución. Lo que está pasando ahora, digamos, o sea, en este nuevo contexto, es que en algunos casos ha bajado un poco la calidad de algunas materias primas que nos están llegando. Así que ahora estamos con ese desafío, ¿no? Volver a reemplazar algunas cosas que estábamos desarrollando acá en Argentina con materias primas argentinas, con nuevamente la importación. Les doy un ejemplo sintético con esto, Inés. Dale. Nosotros trabajamos con, digamos, o sea, una butaca que conformamos que está hecha en neopren, ¿sí? Y el neopren, digamos, o sea, no existe en la Argentina, no se fabrica neopren en la Argentina. Hay unas telas similares, etcétera, etcétera, pero no son neopren. Nosotros intentamos trabajar con esa tela argentina, pero la tecnología que tiene no funciona, con lo cual hay que seguir importando el neopren. Lo mismo pasa con las cámaras y cubiertas. Por la porosidad que tienen, digamos, ya pierden, digamos, ya aire, con lo cual todavía la tecnología argentina no pudo llegar a perfeccionar, digamos, ya el hecho de la cámara y la cubierta, que es esencial para cualquier equipo, ¿no? Digamos, de un chico con parálisis cerebral como una persona con una lesión medular alta, media o baja. Es fundamental el tema de las ruedas. Así que bueno, nada, son los desafíos a futuro. Gracias, Juan. Juan Esteban, preguntan acá, ¿qué opinan de la nueva ley de teletrabajo con respecto a estas proyecciones de reducción de costos por traslados al home office? Gran tema, ¿no?, del momento ese. A ver, si me había preparado para una pregunta, era para eso. Bien. Porque era una pregunta fija. A ver, y también pensé distintas formas de contestarla, digamos, ¿no? Y creo que voy a tratar de contestar mirando un poco más el bosque y no el árbol. Yo la primera pregunta, después de angustiarme mucho por la ley de teletrabajo, con esto puedo adelantar un poco mi opinión. Llegué a pensar, digo, ¿por qué sale una ley de teletrabajo? O sea, ¿qué nos pasó
como sociedad para tener una ley de teletrabajo tan dictada tan rápido, tan a las apuradas, que lejos se encuentra de fomentar el trabajo y mucho menos el teletrabajo. Entonces, bueno, la verdad que yo creo que es una ley que está fundada en el miedo sobre los derechos de los trabajadores, y que se perdió una gran oportunidad de hacer una buena ley que genere empleo en la Argentina. O sea, se perdió una gran oportunidad. Tampoco me quiero poner trágico, creo que por ahí es un primer paso sobre el que hay que trabajar. Yo creo que en servicios el teletrabajo vino para quedarse, ya estaba desde antes, y muchos no tomábamos o no tomaban conciencia. Me pasa con nuestros programadores, que se tiene que conectar con el programador indio a las 3 de la mañana para darme el servicio a mí. Y trabaja con un hindú, con un americano, y entonces, ¿por qué la Argentina no puede tener una regulación que le permita al empresario contratar, mejorar márgenes de rentabilidad, y que los empleados también puedan generar otras oportunidades de trabajo a distancia? La famosa era del cuentapropismo, sin querer lanzar a los empleados de las relaciones de dependencia, pero creo que hay buenas oportunidades para los buenos profesionales en todo el mundo, y la ley de teletrabajo que vemos me parece que apunta mucho más a resguardar intereses ajenos por completo a la relación entre el empleado y el empleador. Sinceramente creo que tutela otro tipo de intereses, que resguarda otro tipo de valores que no tienen que ver con la realidad propiamente del teletrabajo. Y mucho menos fomentan la creación de empleo. Yo creo que todo lo contrario. En realidad genera mayores causales de injuria laboral, y esto para el empresario, que con esto termina siendo eventualmente mayores contingencias laborales sobre el escritorio. Igual yo los animo a que avancemos. Yo creo que la ley viene después de la realidad. La realidad se impone y después la ley va a tener que ir acompañando, porque esto me parece que es fundamental para crear trabajo hoy en Argentina. Muchas gracias, Juan. Es un tema más que interesante. Da para hablar muchísimo específicamente de la ley, ¿no? Traté de hablar en general. Por supuesto, muchas gracias. Juan, vuelvo a vos y tengo acá una pregunta que hace Juan también. Dice, ¿cómo se distribuye el porcentaje que venden al mercado externo y el interno? Y si piensan mantener la empresa en Argentina o también desarrollar en el exterior filiales. ¿Ven que Argentina alienta el desarrollo de la industria en el que se mueven tanto para el crecimiento interno como externo? Una pregunta bastante completa. Sí, tiene varias preguntas, o sea, una idea con varias preguntas, ¿no? Sí. Mirá, a ver, dentro de lo que son, yo estoy muy metido, digamos, en lo que es la Cámara, y tengo mucha presencia firme en la Cámara, y estoy muy fuerte en la Cámara hace varios años, en la Cámara, digamos, metalúrgica, estoy fuerte trabajando y traccionando. A ver, nuestro producto nos conecta mucho con la política, digamos, o sea, lo cual quiere decir que nosotros no somos una empresa política, pero nos conecta mucho con la política, porque les doy un ejemplo, nosotros trabajamos con sillas de ruedas deportivas, somos los únicos fabricantes en Sudamérica de sillas de ruedas deportivas, desde quad rugby, pasando por básquet, pasando por, digamos, o sea, tenis, llegando hasta, y en todas las patologías, hechas a medida, y tanto profesionales como amateur. Y eso nos conecta mucho con la política, porque la política ha desarrollado a lo largo de las 23 provincias, ha desarrollado mucho esta idea de la inclusión a través del deporte. Esto de la inclusión a través del deporte fue algo muy fuerte que se ha trabajado tanto desde gobierno, en los distintos gobiernos, puedo decirlo, y se ha trabajado mucho, digamos, o sea, en las distintas provincias.
cada uno sabrá obviamente los intereses que hay detrás de esos trabajos, ¿no? Y las mediciones que se toman después de estos trabajos. Pero es una realidad. Uno no puede negar la realidad de que se trabajó mucho el deporte en la parte inclusiva como la parte de inclusión. Ahora, si uno tiene que ponerse a pensar si la Argentina es un país que apoya a la industria, la realidad es que no. La realidad es que no hay incentivo para la industria. Imagínense que, digamos, ya partiendo de la base impositiva, nuestra base impositiva está regulada con el 21%. O sea, nuestros productos están grabados con el 21%. Y digo, productos que tienen absolutamente manufactura. Cualquiera que viene a la empresa nos va a ver trabajando y va a ver que, digamos, el final obviamente es un equipo de alta complejidad hecho a medida, con algún componente importado como algún accesorio que viene de Canadá, de Estados Unidos o que viene de Alemania, pero lo que va a haber es un producto casi al 98% nacional, que arranca de un caño, digamos, de un caño de aluminio 7061 que viene de Aluar. Digamos, o sea, ahora, todo ese proceso y todo ese proceso de industrialización no está tenido en cuenta. Y en la pandemia quedó más evidente que nunca. ¿Por qué quedó evidente? Y quiero, digamos, contestar puntualmente la pregunta respecto a si apoyamos o no a la industria. Nosotros somos trabajadores de la actividad esencial, producimos equipamiento médico, entonces alguien tendría que haber pensado cuando nos dejó, nosotros nunca dejamos de trabajar durante los meses de la pandemia, jamás tuvimos receso por pandemia, salvo 3-4 días, después no tuvimos receso. Ahora, nadie pensó que, por ejemplo, digamos, o sea, nosotros dependemos de determinados proveedores que no eran esenciales, pero que, digamos, o sea, sin ellos no podíamos nosotros trabajar en lo esencial. Y esto, digamos, es una descoordinación productiva que se vio y que el ministerio, y digo puntualmente, no sabían cómo responder al principio, por qué tenían que habilitar a alguien que, por ejemplo, era una bulonera para que nos entregara bulones, o Aluar nos dejó de entregar aluminio. Ahora, digamos, o sea, entonces, y tampoco hay políticas, digamos, de largo plazo construidas para la industria, ¿sí? Se trabajó mucho al principio con la parte de exportación, con la Fundación Exportar, después se fue, después volvieron, o sea, no hay una continuidad en las políticas de desarrollo para la industria, con acceso al financiamiento con capitales de trabajo que uno puede decir, bueno, podemos acceder a pensar en un desarrollo de inclusión tecnológica dentro de la planta industrial, y uno dice, bueno, ¿por qué? Porque hay un acceso al capital de trabajo que nos permite, digamos, dar esa chance, pensando en los próximos 20 años y que eso genere puestos de trabajo. La realidad es que no. Y la realidad es que cuando uno sale a otros países sí hay muchos incentivos. De hecho, el año pasado nos ofrecieron, digamos, o sea, llevar la producción a Florianópolis. Y digo Florianópolis, o sea, imagínense, digamos, si hay muchas empresas argentinas que hoy están insertas, y tengo amigos que han llevado su industria a Florianópolis. Digo, lo mismo sucedió con Uruguay y lo mismo me sucedió con Chile. Digo, sí hay muchas más políticas de desarrollo como exenciones impositivas por 2-3 años, digamos, o sea, acceso al financiamiento rápido, certificaciones, así como ADMAT regula en la Argentina, ellos automáticamente te hacen una regulación, una homologación para poder regular con ANVISA en el caso de Brasil. O sea, la dinámica, y no hablo ya ni siquiera del contexto de la toma de empleados, o sea, del contexto operativo en lo laboral, ¿no? Que también es mucho más fácil. Así que bueno, y otra de las cosas que quiero remarcar, y quiero dejarlo claro esto, ¿saben cómo uno se da cuenta que no hay políticas de industria de largo plazo en la Argentina? En los distintos gobiernos, digo, ninguno particular, digo, por lo menos en los últimos 10 años que yo lo veo bien firme. ¿Saben cómo uno se da cuenta? Cuando uno tiene que incorporar recurso humano a la planta industrial y se da cuenta de que al no tener colegios industriales se ha perdido el oficio. Entonces, o sea, es muy difícil hoy llegar a contratar empleados que vengan con determinadas capacidades como maestros soldadores, o sea, nada, les puedo dar enorme cantidad de ejemplos. ¿Por qué? Porque no se ha incentivado, digamos, el oficio. Y la parte tecnológica tampoco, porque uno ni siquiera puede incorporar robótica. Digamos, la robótica, digamos, es algo hoy que pertenece a las grandes élites de la parte automotriz, pero tranquilamente, digamos, nosotros podemos incorporar robótica para soldar los cuadros, y obviamente con mucha mayor competitividad en términos internacionales, esa costura de cuadro soldado, ¿no? Es un ejemplo. Muchas gracias, Juan. Roberto, si te parece bien, estamos ya casi llegando, quedan los últimos 5 minutos, le hago una pregunta más a Juan Esteban, y por ahí vos nos podés hacer un cierre
reflexivo, digamos, ¿te parece bien? Totalmente, Inés, encantado. Buenísimo. Bueno, entonces, Juan, te voy a hacer las últimas dos en uno, te voy a hacer. Y te voy a preguntar acá, dice, Pablo pregunta, ¿cómo distribuís premios de honorarios entre abogados? Y Juan pregunta, ¿cómo te financias para crecer? Bueno, financiamiento nunca, jamás. De hecho, la verdad, justo ayer tuve un intercambio con mis socios y digo, y esto habla del propio desconocimiento del abogado en la gestión de una empresa, digamos. La verdad que, y además por suerte, por las características del margen de nuestro negocio, no lo hemos necesitado, lo que no quiere decir que siempre hemos estado con márgenes muy buenos, digamos, ¿no? Tenemos nuestros cuellos financieros como todos, pero la verdad que hemos podido sortear siempre las dificultades con el flujo de nuestro negocio. Sí, hoy ya con una mirada más de negocio de largo plazo, claramente estoy pensando en posibilidades de financiamiento, en asociarme con capital, asociarnos, ¿no? Hablo siempre en nombre del estudio de mis socios, buscar distintas opciones de negocio que, bueno, obviamente con financiamiento la cuestión se puede potenciar, pero bueno, hasta ahora no lo hemos hecho. Y bueno, respecto de las bonificaciones, bueno, son de manera bastante artesanal. Tratamos de ser empáticos y premiar los logros de manera bastante personalizada y artesanal, y bueno, con evaluaciones de rendimiento vamos generando los distintos bonos o premios que consideramos puedan incentivar a las personas. Gracias, Juan. Ahí estaba mirando, bueno, nada, me parece que ya podemos ir dándole un cierre, Roberto, si te parece. Vamos por terminada. Sí, evidentemente cualquier testimonio en este momento daría para mucho más. Es verdad que hay que jugar con un tiempo, el Zoom y las agendas lo exigen, pero yo lo que diría, porque además el caso de Juan Esteban y Juan Manuel, yo lo he visto atendido en otras empresas, no quiero minimizar lo difícil que es el contexto para una empresa pyme, lo difícil que es para el mundo enfrentar esta pandemia y lo difícil que va a ser salir. Pero sí es cierto, y esto no es, digamos, generar optimismo fácil, que se han visto actitudes como, digamos, de los Juanes, que han tratado de, digamos, usar esto como una oportunidad para acelerar mecanismos de innovación. Y yo diría, si uno dijera, a ver, ¿en qué tengo que pensar yo como empresario pyme? Aunque toda esta agenda no es abarcativa, algunos se aplicarán más que otros. Bueno, fíjense, ¿no? Juan Esteban habló mucho de lo que sería este tema de teletrabajo, trabajo a distancia, o blended entre físico y no. O sea, hay un mecanismo enorme para repensar la relación y el diseño de trabajo. Y los mecanismos de fidelización de empleados, porque él lo dijo, esto también ayuda a un aspecto emocional del empleado. Con lo cual, el tema de diseño de trabajo, tema distancia, creo que hay un mundo para explorar y ver qué oportunidades tenemos. Después el tema del repartido de los activos. Justamente, la paradoja es, con gente que trabaja más a distancia, para ahí tengo que replantearme lo que estoy gastando en alquileres o en activos físicos. Con lo cual hay todo un mundo ahí, trabajo, activos físicos. Después el tema de la digitalización. Esto es un tema muy importante. Yo creo que una pregunta que habría que hacerse es, ¿cuán digitalizable estoy y cuán digitalizable puedo ser? El IAE se ha tenido que digitalizar en tiempo récord, y la verdad, nosotros pensamos que era imposible, y se pudo hacer. O sea que la pregunta digitalización de mi negocio creo que a todo el mundo le cabe y habría que sentarse y pensarla muy, muy a fondo. Después el tema de mirar más allá de Argentina. Argentina tiene sus pros y sus contras, con a veces muchas contras, podemos decir, realmente. Si uno lo ve a Juan Manuel hablando de política industrial en la región. Pero bueno, mirar el mundo, hay talento, mirar el mundo, que justamente el tema de este mundo más digital permite salir más al mundo. O sea que yo diría, ¿cuánto puedo extender mi negocio por la región o por el mundo? Y después, yo diría, el tema del equipo interno. Juan Manuel Hoyos, me consta, hizo mucho hincapié en cómo pudo sobrellevar esto porque redefinió
y puntualizó y mejoró la relación interna con sus cuadros directivos, con lo cual el tema de indicadores y cuadros directivos internos es muy importante haber aprovechado esto para, como de alguna forma, refinarlos y darles un ajuste de mejora. Así que yo diría, Inés, como para cerrar, quedarnos en términos de decir, ¿cuánto me ayuda esta crisis a ser más innovador? Yo te dejaría esa pregunta. Esa pregunta, digamos, como una pregunta así más marco, ¿no? O sea, pensar la mitad del día en crisis y la mitad del día en tengo que ser más innovador. Esto me obliga a redefinir mi vocación rupturista como innovador. Excelente, Roberto. Bueno, muchísimas gracias a los tres por acompañarnos hoy, por compartirnos estas experiencias y reflexiones. Y ahora sí, bueno, nos despedimos. Gracias a todos, que tengan un muy buen día. Bueno, gracias. gracias Juan, gracias Juan. Muchas Un gusto haber estado con ustedes, como Gracias, siempre. Inés Roberto. y Gracias, Cecilia, Roberto. un gran gusto. Adiós, adiós a todos. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Buen día, buen día.